Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Estamos muy agradecidos con el Señor y con ustedes por estar en este espacio en donde el Señor nos permite el poder compartir, el poder dialogar desde una perspectiva bíblica y teológica temas los cuales son fundamentales para el caminar de la iglesia contemporánea. Así que bienvenidos, es un gusto, es un placer poder saludarles, es un placer poder estar con ustedes y pues estamos listos, estamos contentos aquí con don Eddie Osorio. Don Eddie, ¿cómo está usted? Quíteme el don, por favor. No, una forma nueva de introducirlo, hermano Eddie, ¿sí? No, estamos pues muy contentos. Damos gracias a Dios por este espacio y porque nuevamente nos permite pues llegar a todos ustedes a través de estos medios. Y pues estamos muy emocionados, muy contentos como cada programa, ¿no? Yo siento que cada vez que estamos acá para hacer Diálogo de Fe y Salvación, estamos muy contentos, no solo por lo que hacemos acá como tal, sino por el privilegio que Dios nos da de compartir con tantas personas, ¿no? A través de Amigos TV, a través de Radio Cultural Amigos y a través de los distintos canales por donde Diálogo de Fe y Salvación está disponible. Así que emocionados y contentos por este nuevo capítulo. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Hoy venimos planteando la temática en nuestra serie Riesgos y Desafíos de la Iglesia Contemporánea y estamos observando distintos detalles, aspectos que son importantes para la iglesia, para poder comprenderlos, para poder tener una clara cosmovisión bíblica, ¿sí? de la humanidad, ¿no? De la sociedad en que vivimos. Entender los tiempos, como hemos dicho en otros momentos, ¿no? Así es. Y hoy pues continuamos hablando del tópico que tiene que ver con la familia. Así es. Y hoy vamos a observar elementos claves de la familia. Elementos claves del matrimonio. Gracias, hermano Eddie. Ahora, es importante. Ahora, ¿por qué sonar o por qué ser tan repetitivos con relación a la temática? Venimos hablando acerca del ataque de la ideología de género y todos sus frentes, la agenda globalista, la ideología de género. ¿Por qué aprender, por qué entender, por qué conocer, por qué acercarnos de cerca a detalles específicos del matrimonio que el Señor diseñó? ¿Por qué? Porque entendemos que la identidad bíblica establecida por el Señor ha sido distorsionada hoy en día y podemos hablar de que mucho pueblo de Dios ha perdido la identidad del matrimonio, hermano Eddie. Exacto, y por eso es que estamos planteando estos temas, porque creemos que la recuperación en su momento pues debe ser de raíz, o sea, debe ser desde el fondo y por eso es importante que empecemos pues recuperando, ¿no? Esa identidad de la que hablábamos hace un par de programas atrás, hermano Carlitos. Primero, una identidad personal, individual, perdida allá en el huerto del Edén. Exacto. Pero también una identidad de familia que también se perdió, ¿no? Y en su momento se distorsionó de una manera, a través de los tiempos se ha distorsionado aún más. ¿Y de la influencia del sistema? Exacto. El pecado ha avanzado de manera... O sea, por decirlo así, el sistema viene como a colaborar. El sistema es el alimento de la misma naturaleza pecaminosa que tenemos. Exacto. O sea, se crea lo que hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? Un ecosistema en donde es posible que muchos cambios se den y no necesariamente para bien. Sí, sino en su mayoría para que el mal avance, ¿verdad? Entonces, y uno de todos esos males, la pérdida de la identidad del matrimonio y de la familia. Ese es el punto. Y yo precisamente iba a decir eso, iba a remarcar eso. La pérdida de la identidad. Al perder la identidad, o por decirlo así, al no entender de qué forma Dios plantea, establece, crea el matrimonio, ¿sí? Al perder la línea es donde viene, pues, por decirlo así, la debacle social que hoy en día tenemos. Exacto. Recordemos que, ¿por qué estamos diciendo todo esto? ¿Y por qué la familia juega un papel muy importante? En su momento lo hemos dicho, antes de que la iglesia existiera y antes de que el Estado existiera, existe la familia. Así es. Sí, o sea, la primera institución en el mundo fundada, en la primera institución
en la creación fundamentada por nuestro Señor, por nuestro Dios, es la familia. Entonces, por eso la familia juega un papel clave, ¿sí? Pero estamos hablando de la familia de principios creacionales, ¿verdad? Así es. Que es lo que muchas veces, que es esa identidad que muchas veces se ha perdido. Y podemos hablar de la familia desde la perspectiva única, universal, ¿sí? Como historia de la humanidad. Así es, también. Sí, o sea, Sí. como decíamos la última vez, y puede sonar algo como hasta herético lo que vamos a decir, ¿verdad? Aún podemos sacar, si usted quiere, el cristianismo del ruedo. Saquemos el cristianismo, si usted quiere, del ruedo. O sea, hay evidencia histórica, Exacto. social, Científica. Exacto, y aún los mismos libros de texto, ¿no? Afirman que la familia juega un papel fundamental, yo diría indispensable. Sin familia no hay sociedad. Exactamente. Sin matrimonio no hay sociedad. Y hoy precisamente vamos a observar algunos elementos claves del matrimonio y queremos que usted nos acompañe, esté pendiente y puede darle por ahí compartir. Si usted lo está viendo a través de Facebook Live de Amigos TV, usted puede dar por ahí compartir, y de igual forma, pues si usted lo está viendo por los distintos medios, que usted pueda por ahí comunicarse y pueda compartir también este contenido con personas afines a ustedes, ¿no? Y aún pues también no afines a usted. Así es. Pero el punto es que fluya. Así es. Que fluya la información y que podamos crear una cultura cristiana en el sentido de enfatizar los aspectos de ataque hoy en día de las distintos frentes, ¿no? Que van en contra del avance del cristianismo y que van en contra de la familia, pues, como tal. Pero bien, antes de entrar de lleno en materia de la temática que hoy tenemos para compartir, nuestro hermano Eddie nos presenta por favor a nuestros invitados en la parte musical. Así es, Un Corazón, la banda Un Corazón hoy está con nosotros y nos comparte el canto Somos Iglesia. Precioso canto, por cierto. Les invitamos a que puedan escucharlo, a que puedan meditar en la letra y en el mensaje de este canto. Así que los dejamos con Un Corazón y Somos Iglesia. Somos iglesia.
Bien, estamos nuevamente y qué bonito canto, Así hermano es. Eddie. Somos iglesia. Así es. Las características Exacto. que el canto muestra allí, muy especiales. Hablando muy de especiales. identidad, ¿no? Exacto, de identidad, lo que somos en Cristo Jesús, lo que Cristo Jesús hizo en nosotros y la gran responsabilidad que tenemos también, ¿no? Definitivamente. Ahora, hermano Eddie, riesgos y desafíos de la iglesia contemporánea. Sí, y estamos aprendiendo, ya vimos y dejamos muy claro que dentro de la agenda que la ideología de género trae es la destrucción total de la familia. Y hemos dicho también una y otra vez que es importante tener un claro entendimiento de lo que el matrimonio es, cómo Dios lo estableció, pues para que cuando venga la acechanza, pues estemos totalmente seguros de lo que creemos. Ahora, fíjese que venía a mi mente ahorita, en algún momento tuve la oportunidad de llegar a un banco, ¿verdad? Y platicábamos con la joven que atendía en el banco. Y le decía yo en algún momento cómo ellos practican para detectar el billete falso, porque luego, ¿no? Detectan el billete falso. Y la clave está en que se conocen de una manera muy especial las características del billete verdadero. ¿Sí? Y de esa manera detectan cuál es falso y cuál es Como verdadero. tienen un claro tacto Textura. del verdadero, cuando un falso llega es automático. Exacto. Yo creo que esto lo podemos aplicar hoy, queridos hermanos, amigos que nos ven. Podemos aplicarlo. Es necesario aplicarlo. Es necesario tener muy bien claro, desde la perspectiva creacional, qué es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es la familia? ¿Sí? Y sí que hoy vamos a comenzar a hablar acerca de eso. Pero antes, nuestro hermano Eddie nos comparte nuestra base bíblica hoy. Hermano Eddie, por favor. Así es, estamos en un pasaje pues de los más conocidos y creo que lo que va a pasar en el tema de hoy también es que vamos a hacer, no sé, un poquito de meternos, ¿no? En ese pasaje bíblico que encontramos de manera primaria en las Escrituras, en donde el Señor establece el matrimonio y la familia. Y estamos hablando precisamente de Génesis 2:24. ¿Sí? Que nos dice de la siguiente manera: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La Biblia de las Américas, por cierto.
Repítalo. Sí. Está muy bueno. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre deja a su padre y se une ¿a quién? A su mujer. Mire, qué interesante. Fíjese que en su momento, cuando estudiamos este pasaje, nos damos cuenta de manera, digamos, cuando vamos al pasaje y lo empezamos como a descomponer, ¿no? O sea, a meternos en él, nos damos cuenta, y es algo que de verdad me llenaba, no sé, como de gozo, de satisfacción al ver eso plasmado en las Escrituras. Cuando el Señor dice, se mencionan 3 verbos en el pasaje, dentro del pasaje hay 3 verbos, y el primero es dejar. Ajá. Y el segundo es unir, y el tercero es ser. Y serán. Sí, o sea, y esa línea es una línea ascendente. Dejar, unir, ser. ¿Sí? Y es importante que nosotros sepamos que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo esa esencia está presente desde el inicio como un principio creacional. Ahora, ¿sí? Es importante entender que uno de los elementos que encontramos, y podemos ya comenzar a hablar un poquito acerca de eso, hermano Eddie, uno de los elementos que encontramos, en primer lugar, es que el hombre y la mujer, que son seres, en primer lugar, relacionales, y oiga esto, y complementarios. Es que mire, es que es importante esto. Exacto. Sí, complementarios. O sea, no puede funcionar. O sea, no podemos llamar matrimonio a algo que sea entre 2 personas del mismo sexo. Exacto. Porque no funciona, no es complementario. Estamos planteando desde la perspectiva creacional. De hecho, Nicolás Márquez, que es un argentino, él explica, un conferencista argentino, él explica, él lo explica, pero realmente es lo que significa la palabra matrimonio. ¿Cuál es la raíz de la palabra matrimonio? ¿Sí? Matriz. ¿Sí? O sea, tiene una, ¿cómo vamos a decir? Está estrechamente relacionado, aunque no es para lo único, pero sí está estrechamente relacionado con la reproducción. Exacto. ¿Sí? Tiene que ver esa parte. Y hace alto énfasis en eso. De hecho, matrimonio viene de ahí. Es la raíz, ¿no? Matrimonio. Y también habla de la calidad de la relación, ¿no? Y cómo ese énfasis de reproducción está aún en la misma palabra matrimonio, que viene de matriz. ¿Sí? Matriz. O sea, entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque un matrimonio, no podemos llamar matrimonio a una unión que no sea entre hombre y mujer. Exacto. O sea, no podemos llamar matrimonio a una unión entre 2 personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque no es matrimonio. Amén. Eso no es matrimonio. El matrimonio está establecido para que se lleve a cabo entre un hombre y una mujer. El mismo origen de la palabra lo dice, y eso no se puede cambiar, ¿sí? O sea, está ahí como un muro, está fijo. Ahora, siendo complementarios, forman el matrimonio y la familia como la única institución que comparte con Dios mismo la capacidad de crear vida en un orden natural. Ahí está el detalle. Sí, no hay otro. Sí, hombre, sí, ¿cómo pues? No hay otra organización, no hay otra institución. O sea, es Dios y esa unión entre hombre y mujer los únicos creadores de vida. Ahora, es que fíjese que, por eso le decía, que es importante entender la parte bíblica, la parte de identidad, ¿no? La parte de identidad, porque es ahí donde entendemos y decimos qué malévolo es este plan. O sea, ¿cuál es la gana? ¿Cuál es el propósito? O sea, es obvio que el propósito es destructivo. Exacto. O sea, no tiene nada de positivo el poder decir, no, como se piensa o como lo plantean ellos, no, como progresismo o como libertad de derechos, igualitarismo, o sea, no, es un daño. Exacto. Es un daño a la sociedad. Igualdad de género. Exacto, es un daño a la sociedad, hermano Eddie, es lo duro, ¿no? Exacto. ¿Y por qué es tan importante esto, lo que usted estaba diciendo? Es un daño evidente, y quizás muchos de nosotros como cristianos, bueno, no sé cuántos años tendrá usted que nos está escuchando, viendo en este momento,
Pero podemos deducir que en su momento es posible que alguna persona, por ejemplo, de unos 60 años de vida, se pueda estar preguntando ante estas cosas, ¿cómo es posible que quieran cambiar las cosas? ¿Por qué? Porque en la misma mente de las generaciones pasadas, esto no era posible, ¿sí? O sea, ni siquiera se llegaba a pensar muchas veces. Sin embargo, ahora ya está acá. Ahora pensemos en las repercusiones futuras que esto pueda tener. Exacto, exacto. ¿Sí? Tomando en cuenta, pues, lamentablemente la sociedad posmodernista, premodernidad líquida, hermano Eddie, que tengo que decir que estamos como ahorita en el ¿qué? En el traspaso. Estamos en el puente ya posmodernismo. O sea, uno dice, qué triste es ver que todo tipo de ideologías está utilizando o aprovechando, vamos a decirlo así, vamos a decirlo que este tipo de ideologías está aprovechando el contexto familiar actual, y la familia, por supuesto, inmersa en el sistema, está de una forma pues bloqueada y cegada, ¿no? a lo que la Escritura dice, y es por eso que es presa fácil. Exacto, recordemos la frase que dijimos al principio, un ecosistema perfecto, ¿sí? Pasa que se han juntado un montón de factores, ¿sí? Un montón de factores. Y estas iniciativas de las que hemos estado hablando, programas anteriores, aunado, podríamos decir, o unido con este ecosistema que tenemos, que, por ejemplo, en su momento no hemos estudiado de que una de las corrientes que está tomando mucho más importancia, podríamos decir, o mucho más auge en las familias es el materialismo. Uh-huh. Entonces todo esto como que es una esfera, es un universo que está atrapando más y más a la familia, ¿sí? Entonces por eso es importante que nos demos cuenta de todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos estamos viviendo nosotros en esa etapa que conocemos como posmodernidad, pero que realmente es un ecosistema en donde hay muchos factores con influencia negativa. Exacto. ¿Sí? Y en su momento, lo que hace un momento decía, de que muchos quizás podemos pensar, ¿cómo es posible? La verdad es que todo esto es consecuencia del pecado. Sí, todo esto es consecuencia del pecado, y precisamente venía a mi mente el pasaje donde Pablo menciona, ¿no? De que el pecador tiene la mente entenebrecida, ¿sí? Uh-huh. O sea, hay tinieblas en la mente del pecador, por lo consiguiente, de aquel pecador que no conoce a Cristo, ¿sí? Por consiguiente, sus iniciativas, sus pensamientos, sus posturas no van a ser buenas. Exacto. ¿Sí? No van a ser buenas. Por más que nosotros queramos, no van a ser buenas. Ahora, siguiendo en Génesis 1, me llama mucho la atención el proceso, hermano Carlitos, en Génesis 1 nosotros vemos la voluntad del Señor, podríamos decir, en 3 pasos. Primero, la expresión de su voluntad divina, ¿no? Uh-huh. Y luego, la ejecución inmediata. En el versículo 1 de Génesis 1 podemos leer, ¿no? Y dijo Dios sea la luz, ¿sí? Esa era la voluntad de Dios. Pero en el mismo momento dice, y fue la luz. O sea, se ejecutó su bondad. Y luego vio Dios que la luz era buena, ¿sí? Y ese proceso se sigue en Génesis 1. O sea, es como una cadena, ¿no? Ajá. De muchos eslabones que se unen hasta pues una fórmula. Exacto, una fórmula. Hasta que por fin llega al pasaje que en cierto momento es como chocante, ¿no? Porque en el pasaje en donde dice que Adán vio Dios que era bueno todo en gran manera, mas para Adán no había ayuda idónea. No se halló ayuda idónea. O sea, ese fue como el tope, ¿no? Ajá. O sea, todavía faltaba. Exacto. Entonces, por eso dice que la creación de Adán responde también a una necesidad. La creación de Eva, responde a una necesidad también de Adán. Claro. De Adán como hombre. Exacto. Sí. Entonces es importante que veamos todos estos factores. Y veamos el primer factor, tomando en cuenta esta fórmula, hermano Eddie. Sí, tomando en cuenta la fórmula, estos 3 pasos en donde encontramos la expresión de la voluntad divina, en donde encontramos la ejecución inmediata del Señor y en donde encontramos la declaración final. Y en el caso del establecimiento del matrimonio, el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra es quien lo establece. Exacto. El que nos diseñó, ¿sí? El que nos creó, el que tiene un plan específico, ¿no? Para esta humanidad.
Él es quien establece. Y veamos un primer elemento clave, hermano Eddie y queridos hermanos que nos ven y que nos escuchan. Sí, el primer elemento clave que tenemos es, si dentro del... Y aquí podemos catalogarlo como la expresión de la voluntad de Dios. Exacto. Sí, y el primer elemento que podemos observar aquí es: dejará el hombre a su padre y a su madre. Así es. Dejará el hombre. Y dejará. Y hay que insistir en dejará. Mire, que ese es tema para otro día. Con los jóvenes, ¿verdad? Cabal. Pero está bien curioso ver cómo el primer elemento del matrimonio es dejar. ¿Sí? O sea, y dejará el hombre. Este es el primer verbo que mencionábamos, ¿no? El primer elemento clave del matrimonio incluye un componente de cierta ruptura. De ruptura, o sea, cierta ruptura. El hombre, ¿por qué? Porque el hombre y la mujer que van a contraer matrimonio deben dejar su familia de origen. ¿Sí? Así es. Y ahí empieza a tomar, ¿qué? Importancia, aún más importancia, más relevancia el matrimonio. O sea, su antiguo núcleo familiar se queda en el pasado, aunque no vamos a decir que del todo descuidado, ¿verdad? Pero sí pasa a estar en el pasado, y un nuevo núcleo familiar en independencia del pasado se empieza a formar. Una nueva creación. Exacto, se empieza a formar. Fíjese, y este primer elemento clave del matrimonio se solemniza mediante una ceremonia donde los padres se entregan a sus hijos, y estos anuncian públicamente que han entrado en un nuevo estado, comprometiendo su palabra y dando público testimonio de su intención de estar juntos en un nuevo proyecto familiar. Mire qué importante. Pero es clave el dejar. ¿Sí? Sí. El dejar. Y esto está implícito en el matrimonio. ¿Por qué? Porque hay tantos problemas en la familia hoy. Porque seguimos sin cumplir esta palabra. ¿Sí? Porque esta palabra es cierto. Quizás no hemos pensado esta palabra como un mandamiento, pero es... Yo iba a eso. Dele. Ya lo interrumpo. Pero es un elemento clave. Exacto, es que ahí está el punto. Es un elemento clave. El punto está que dijimos que dentro de la fórmula, la primera parte que encontramos aquí es la expresión neta de la voluntad del Señor. Exacto. Y la voluntad del Señor es que deje. Sí, que deje a su padre y a su madre, y que se una. O sea, podemos hablar de que dentro del contexto universal, cada persona, cada varón, vamos a decirlo así, por naturaleza está llamado a ejecutar esta parte, ¿no? Sí, cada persona. No dejando a un lado cualquier tipo de llamado específico que el Señor pueda hacer en su momento. Definitivamente. Ahora, pero por orden natural, el llamado es a que el hombre deje y se una a una, ¿qué? Mujer. Exacto. Entonces, por eso es que planteamos, sí, que el Señor establece, y el establecimiento del matrimonio según la creación, no según ningún dogma ni según nadie, sino que según Dios, es que el matrimonio es entre varón y hembra. Exacto. Es la voluntad del Señor. Y comprender el matrimonio desde sus raíces a nosotros nos da un fundamento bíblico claro, y no solo claro, sino también un fundamento fuerte y firme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos llamados a entendernos desde nuestras raíces, ¿no? Y me llama mucho la atención ese orden que usted mencionaba al principio, ¿no? La expresión de la voluntad. La expresión es dejará. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿sí? Pero ¿cuál es la ejecución de la voluntad? Lo vamos a ver. De la voluntad de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Exacto. Y ese es el punto. Ahí es donde se concreta de cierta forma. Ese es como la... Ya se va formando. Exacto, la realización de la voluntad del Señor. Exactamente. Pero antes de continuar con esa ejecución que hermano Eddie nos dice, queremos invitarlos a que usted pueda ir y observar hoy nuestra cápsula del día acá en Diálogo de Fe y Salvación. Hoy tenemos un espacio muy especial en donde nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio nos comparte un tópico, un dato por ahí picante pero edificante, sí, el cual que sin lugar a dudas reta nuestras vidas. Así que los dejamos con nuestra cápsula del día acá en Diálogo de Fe y Salvación. Adelante. Bien, hermanos y amigos, estamos hoy en nuestra cápsula del día, una vez más acá en Diálogo de Fe y Salvación, y estamos muy contentos de compartir este espacio y esta cápsula, valga la redundancia, con todos ustedes. ¿De qué queremos hablar hoy? Queremos hoy desconectarnos un poquito del tema que nos ocupa en el programa general,
y hablar un poquito, tal vez hacer énfasis en alguno de los temas pasados que hemos tenido. Y hoy quiero hablar precisamente de la iglesia y el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Es como ese tipo de mente social que el mundo tiene. O sea, es como que lo vamos a ilustrar de esta forma. Si el mundo fuera una persona, ¿qué pensaría? O sea, si el mundo fuera una sola persona, si toda la sociedad fuera una sola persona, ¿cómo sería su forma de pensamiento? Entonces, a ese tipo de mente social, los investigadores o los sociólogos le llaman inconsciente colectivo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Quiero plantearles una pregunta para que entendamos un poco la cápsula del día de hoy. Cuando nosotros mencionamos iglesia, cuando mencionamos cristianismo, evangelio, ¿qué viene a la mente de ese inconsciente colectivo? O sea, cuando a alguien que no conoce a Cristo, nosotros le mencionamos la palabra iglesia, cristianismo, evangelio, ¿qué es lo primero que piensa? Es posible que usted pueda estarse planteando muchas respuestas ahí en casa, o donde quiera que nos esté escuchando o viendo. Pero una de las primeras expresiones que viene a la mente, al cerebro de las personas que escuchan estas tres palabras, iglesia, evangelio y cristianismo, es templo, cultos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como iglesia hemos entrenado al mundo de esa forma. O sea, nosotros muchas veces como iglesia y como cristianos nos hemos instalado en la mente de ese inconsciente social, nos hemos instalado en esa mente del mundo, nos hemos instalado como alguien que solo ofrece religiosidad. O como alguien, como un grupo de personas que cumple un programa de cultos, ¿sí? Sin embargo, lo que queremos decir y con lo que queremos hacer énfasis en este momento es que no podemos reducir en ningún momento el evangelio a un programa de cultos, ¿sí? Tenemos que cambiar ese tipo de esa concepción de pensamiento que está en ese inconsciente colectivo, tenemos que cambiarlo. O sea, tenemos que llegar e instaurarnos en esa mente colectiva, en ese inconsciente colectivo de una nueva forma. ¿Por qué? Porque el evangelio no es solo cultos. El evangelio no es, podríamos decir, no es una religiosidad, como muchas veces lo hemos planteado o nos lo han planteado, ¿sí? ¿Por qué el mundo, cuando nosotros mencionamos evangelio, Cristo, iglesia, cristianismo, por qué no piensan en un cambio de vida? ¿Por qué no piensan en nuevas criaturas? ¿Por qué no piensan en cómo nosotros hemos sido sal, somos luz? ¿Por qué? Porque muchas veces hemos sido deficientes en esa parte. No nos hemos instalado en esa mente social como sal y luz. Entonces, pienso que vivimos una época histórica trascendental para nosotros como generación y nos toca a nosotros hacer ese cambio, ¿sí? Instalarnos, ¿no? En esa mente social, en ese inconsciente colectivo, como una iglesia que vive una vida de nuevas criaturas, ¿sí? Como un grupo de personas, como una comunidad de fe que de verdad experimentan el poder de Dios en su vida y que eso lo viven en su cotidiano vivir todos los días. Esta ha sido nuestra cápsula del día. Esperamos que sea de bendición para ustedes y que, ánimo, los invitamos a que podamos involucrarnos en este cambio de pensamiento. Es un giro el que tenemos que dar. Así que usted ahí en su iglesia, en su familia, en su vecindario, en la aldea, no importa, en cualquier grupo de personas donde usted se mueva, allí usted puede instalarse en la mente de las personas como algo diferente, como un cambio de vida, como una nueva criatura. Queremos invitarlos también a que nos puedan seguir en redes sociales. Todos los capítulos de Diálogo de Fe y Salvación están en YouTube y también en Spotify y también en Deezer. Y en cualquier plataforma de podcast que usted quiera escucharnos, usted meta hacia allá a internet, ponga Diálogo de Fe y Salvación y seguro ahí le va a salir nuestro programa. Y usted puede compartirlo con amigos, con familiares, con personas a las que usted quiera bendecir. La idea es poder llegar a más personas con este contenido. Y también pueden seguirnos en Instagram y también en Facebook como Diálogo de Fe y Salvación. Esta ha sido nuestra cápsula del día aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Muy bien, gracias hermano Eddie. ¿Qué le digo? No puedo dejar escapar sin comentar la cápsula del día. Venía a mi mente, ¿por qué no nos conocen por la gente que bendice?
Exacto. ¿Por qué no nos conocen que la gente que obra? ¿Por qué no nos conocen como la gente que va tras el caído? Que va tras aquel que está mal. Sí, que va tras el publicano, tras la prostituta. ¿Por qué no nos conocen? ¿Por qué no nos conocen por eso? Fíjese que un día, sinceramente, me sorprendí. Haciendo énfasis un poco más en esto que estábamos hablando, ¿verdad? Un día me sorprendí porque hoy escuché que un predicador dijo: métanse a Google y pongan la palabra cristianos H. O sea, cristianos y luego una H, ¿sí? Y van a ver, dijo, que las primeras búsquedas es cristianos hipócritas. O sea, mire, pero ¿qué es lo que quiso decir él? Que uno de los términos más buscados en Google, en Internet, en los buscadores de Internet, es cristianos hipócritas. Cuando, por ejemplo, si usted pusiera la H después de cristianos, bien podría ser cristianos humildes, ¿no? Pero ahí está la gran diferencia. Buen punto. Sí, o sea, y yo me sorprendí porque de verdad en ese mismo momento ¿Qué fue? Teléfono y me fui a Google. No sé si ahorita todavía ya cambiaron los motores de búsqueda, ¿va? Pero cuando los hermanos Google, todos nuestros televidentes van a ir a ver. Pero fíjese que me fui y puse cristianos seguido de una H y cabal, la primera sugerencia de Google era hipócritas. Sí, es duro. Yo creo que es duro el contexto que la iglesia contemporánea vive. Pero igual, estamos llamados a poder hacer el cambio. Así que ánimo, iglesia, ánimo. Continuamos entonces con nuestra temática. El día de hoy, elementos claves del matrimonio. Elementos claves del matrimonio. Y vimos la expresión de la voluntad de Dios. Así es. Expresión de la voluntad de Dios. Y dejará el hombre a su padre y a su madre. Es la voluntad de Dios. Y aquí tal vez para tocar un poquito, hermano Eddie, no es correcto quedarnos bajo la sombra de papi y mami para el desarrollo, ¿cómo se dice? Para el desarrollo individual de la nueva familia. Para que haya un desarrollo saludable. Ahí está. Para que haya un desarrollo sano. Es que el Señor establece su voluntad. Exacto. Y si nosotros estamos fuera de su voluntad, ¿qué sucede? No, va a ir mal. O sea, lo que decía usted, para un mejor desarrollo, es importante dejar. Exacto. Recordemos que tal vez hay algunos casos específicos, casos particulares. Sin lugar a dudas, en todo tema. La verdad, o sea, cuando nosotros meditamos en el versículo, por tanto, dejará y luego se unirá. O sea, implica que ya no podemos nosotros, y fíjese que muchas de las familias con problemas de divorcio, con problemas internos muy graves, se debe a esto. Se debe a que muchas veces no queremos salir de la sombra de papá y mamá, ¿verdad? O sea, como que papá y mamá han creado ahí un nido. han creado un nido ahí muy calientito, que muchas veces la mujer y el hombre no quiere de cierta forma salir de ahí y comenzar una nueva etapa individual. ¿Sí? Todavía el famoso aquel dicho, ¿no, hermano Eddie? Cuando el hombre se casa, ¿no? Siempre está reclamando a la mujer, a su esposa, ¿verdad? Ay, es que como el arroz en leche de mi mamá no hay, dice, ¿verdad? Entonces, no, una alusión, ¿verdad? Usted a ese anhelo. Fíjese que hay un ejemplo bien bonito con relación a las águilas. Así es. Fíjese que las águilas con sus aguiluchos llega un proceso en donde, por general, las águilas en el nido del aguilucho, en el nido general que hacen en la parte más alta de algún peñasco para que los depredadores no lleguen, por lo general, la parte de fondo del nido es con espinas. Imagínense. Y sobre el propósito, ¿no? Oiga, y sobre la espina colocan paja. Pero conforme el aguilucho va creciendo y las garras van saliendo, la paja la van quitando. Y fíjese, lo hacen fríamente calculado en que en la etapa en donde el aguilucho tiene que salir del nido, ya la paja se quitó y ya están las espinas. Y muchas veces los aguiluchos prefieren estar ahí espinándose antes de salir, pero en algún momento salen por el dolor. ¿Y qué cree que pasa con el aguilucho? En su primer viaje,
¿sí? En su primer vuelo, nunca más regresa. Ahí está la clave. Hay que poner espinas en la casa, ¿no? No, yo creo que está tal vez en el entendimiento de la naturaleza de la formación de una nueva unidad. Definitivamente. Planteado de la perspectiva que es la voluntad del Señor. Exacto, y esto es importante, lo que usted menciona es muy importante, y todo esto del matrimonio, de dejar y unirse. ¿Por qué? Porque hay estadísticas que dicen que la cantidad de hijos mayores de 25 años en las casas de los papás ha aumentado de manera... Ahorita está serio eso. Sí, o sea, muchos hijos ya mayores. Y los padres tienen que aprender a soltar también. Exacto. Sí, es que ese es el problema. Muchas veces el papá no cría a sus hijos con la intención de soltarlos, ¿no? Con la intención de soltarlos, que no son nuestra propiedad, ¿sí? Sino de soltarlos no recuerdo el salmo, pero sí recuerdo que en los salmos hay un pasaje en donde dice que los hijos son como saetas, ¿no? Exacto. Sí, como flechas en la aljaba del soldado, del valiente. ¿Qué es lo que se hace con una flecha? Se lanza. Lanzar. Sí, en algún momento a los hijos hay que lanzarlos al mundo, ¿sí? Así que es. Experimenten. ¿Por qué? Porque usted ya los entrenó, porque usted ya los educó para enfrentar los distintos desafíos y problemas que ahí hay. Lo tuvo aproximadamente en un promedio de 20 a 25 años, ¿sí? Para entrenarlo. Exacto. Interesante si no punto. lo hizo ahí... Bueno. Pasemos al siguiente punto. La ejecución. Dentro de los elementos fundamentales del matrimonio, según Dios, ya vimos la expresión de la voluntad del Señor, y de igual forma también está la ejecución de ella. Y el siguiente punto de la fórmula que el Señor utiliza para dar vida, para crear algo, es, por supuesto, desde la perspectiva del matrimonio, es: se unirá a su mujer. Así es. El segundo verbo, hermano Eddie, se unirá a su mujer. Unir. La palabra hebrea utilizada aquí hace referencia a una unión similar a la que se produce cuando pegamos dos hojas de papel. Mire qué interesante. Y las unimos de forma que ya no se pueden volver a separar. ¿Sí? So pena de que ambas se rompan. Su significado principal tiene que ver con adherirse o pegarse a. O sea, está llamado a esa parte, esa unión. Es que la naturaleza del matrimonio es eso, y es eterna, ¿no? El Señor lo planteó así, el Señor lo diseñó así, ¿sí? Y miremos la naturaleza de esa unión. La naturaleza de esa unión, o sea, es inseparable, ¿sí? Es inseparable. Se unirá a su mujer. La cita bíblica de lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, alude también Mateo a este 19:6. Mateo 19:6. Y fíjese que es algo que me llama mucho la atención, es que este pasaje, el pasaje de Génesis 2:24, es el pasaje más repetido en la Biblia de manera completa. O sea, de manera completa es el pasaje, es el versículo que más veces se repite en la Biblia. O sea, eso lo podemos... Entonces, ¿qué nos quiere indicar eso? Que es un mandamiento general. Exacto. Universal. Y que es importante. O sea, que es prioritario eso, ¿sí? Que hay que fijarnos en él y hay que prestarle atención, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, la cita bíblica de lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, alude a este compromiso de permanencia, que es la base, escuche, la base del amor ágape. Compromiso de permanencia. Exacto, la base del amor ágape. La solidez de esta unión se sucede a lo largo de toda una vida e implica alegría, tristeza, gozo, dolor, frustración, esperanza, y así es como se forja la solidez y la firmeza en un matrimonio. A través de los problemas. Exacto. A través de los problemas se forja. Ahora, exacto. ¿Por qué planteamos y por qué la Biblia plantea y por qué podemos decir, por qué como iglesia... Sí, máximo hoy en una cultura de desecho, como decimos, hermano Eddie? Así es. ¿Por qué la iglesia está en contra totalmente o por qué Dios sí está en contra totalmente del divorcio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos decir que es un gran problema social. Aparte de eso, es un gran daño para todos los implicados, que en este caso sería padre, madre e hijos, porque se rompe la complementariedad. Exacto. O sea, el hombre sin su esposa tiene un problema. Sí. La esposa sin su esposo tiene un problema. Y yo creo, los hijos, escuche, sin su papá y sin su mamá o con alguno de los dos, o sea, estamos diseñados para estar los dos.
Exacto. O sea, no va a funcionar con uno solo. Lo que en su momento hemos aprendido es que la función de papá y mamá es insustituible. Insustituible. Es indelegable. O sea, usted la función de papá, la función de mamá no se la puede delegar a alguien. O sea, no puede contratar usted a alguien y delegarle su función como padre o su función como madre. De hecho, de que muchas familias deleguen esas funciones, vienen muchos de los problemas que tenemos actualmente, ¿sí? Entonces, me llama mucho la atención el énfasis que usted hace en los problemas que tienen todas las partes. Exacto. O sea, todas las partes involucradas. Todas. Papá, mamá, los hijos. Porque estamos entendiéndolo desde la perspectiva de voluntad de Dios. Exacto. Y ejecución del mandato divino, como desde la misma forma en que el Señor vino y dijo, y como lo comparaba, pues el autor aquí, Juan Varela, lo comparaba como la creación de la luz. Así es. O sea, sea la luz. ¿Qué fuésemos sin la luz? Exacto. O sea, son principios básicos y principios creacionales. Principios básicos universales. Así es. Es decir, ese es el Señor. O sea, y me encanta observar cómo es asemejado, hermano Eddie, en la temática del matrimonio con asuntos como, por ejemplo, la creación. Exacto. Y de la tierra. Recordemos que aún el mismo Pablo usa en su momento, en las cartas, usa el ejemplo de Cristo y de la iglesia. Exacto. ¿Sí? O sea, que creo que es uno de los ejemplos más sublimes del matrimonio, ¿no? Así es, esa unión. Exacto, esa unión y esa permanencia. Y ese amor y esa unión, me gustó mucho lo que acabo de mencionar hace un momento, la base del amor ágape. O sea, es un amor sacrificial, ¿sí? El amor... ¿Quién dijo? Sí, por favor, termine, hermano. O sea, lo que quería hacer referencia es que muchas veces nos venden una idea fantasiosa del matrimonio. A eso iba yo. ¿Sí? Una idea como que, lo romántico. Sí, y no vamos a negar eso. Sí, existe romanticismo. Tiene que existir ese toque, pero ¿sí? no es el todo. Exacto. Yo diría que no es lo más importante. Sí, yo creo que lo más importante radica dentro de la convicción. Exacto. La convicción firme y el soportar. Yo creo que mire, usted decía algo fundamental. Se nos ha vendido culturalmente que las mariposas, que los corazoncitos y que cuando estás volando y todo eso. No, o sea, y nosotros lo hemos dicho y a veces en algunas charlas prematrimoniales que hemos tenido la oportunidad de estar, decimos que tienen que tener muy en cuenta la realidad que usted se está casando con un pecador. Exacto. Piense con usted. Alguien de naturaleza caída. Sí. Es que mire, pues, solo el hecho, yo no lo había visto así hasta que en su momento, hace algún tiempo, lo vi de esta forma. De verdad, el matrimonio es la unión entre dos pecadores. Hey. Qué bueno puede salir de ahí. ¿Sí? Yo creo que aquí es donde viene el entendimiento y cómo viene a encajar correctamente el amor ágape. Exacto. El amor sacrificial. 1 Corintios 13, ¿no? Donde yo creo que ahí no menciona nada el apóstol Pablo, no menciona ningún aspecto ahí, de lo que usted decía, de fantasioso. No. Pura convicción firme y de entendimiento de la unidad que está haciendo, con quién lo está haciendo. Exacto. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque muchas veces aspectos como el romanticismo y esas cosas eclipsan el verdadero compromiso. Voy a ahorita apagar un poco la fantasía, la juventud, donde dice la vez el joven, ¿verdad? Ella es la perfecta, dice. Te corrijo. No es perfecta. Y mi querida hermana joven, tampoco él es perfecto. Y aquí vamos a deshacer un mito ahorita. La idea, el mito de la media naranja, ¿no? O sea, es de verdad, o sea, no existe alguien que encaje perfectamente con vos. No. Y es mejor. Sí, no existe porque no estamos hechos para encajar completamente. O sea, no vamos a encontrar en el mundo a alguien que encaje perfectamente con nosotros. Lo que vamos a encontrar... Alguien que complemente. Va a ser alguien que complemente y va a ser alguien con quien en unión vamos a lograr superar las distintas dificultades, las distintas circunstancias y problemas que vengan a la vida. Pero no va a ser alguien con quien todo va a ser paz y felicidad. No. De hecho, en el matrimonio hay problemas, hay tristezas y de hecho estas cosas son las que nos hacen madurar como matrimonio. Pero sabe, eso no se está diciendo hoy en día, hermano, y es parte de
de la naturaleza también. Exacto. Si observamos también dentro del caminar del primer matrimonio aquí en la tierra, observamos problemitas, ¿no? Más adelante, ¿qué? Claro. Los dos hermanitos, ¿no? Caíncito y Abelito. ¿Qué pasó con Caíncito y Abelito? ¿Ah? Sí, o sea, problemas serios, ¿no? Caíncito, ¿me entiende? Caíncito derramó sangre. Así es. Problemas. El pecado está presente. Problemas. El pecado está presente. Entonces tenemos que entender por qué decimos esto, queridos hermanos, queridos amigos. ¿Por qué? Porque uno de los principales motivos por el cual hoy en día existe tanto divorcio es por motivos de desilusión. Exacto. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes llevan, miren, una perspectiva incorrecta acerca del matrimonio. No estamos diciendo que no se vive un momento bonito de felicidad y de bonito. No, perfecto, así es. Pero no se puede descartar que ese choque de dos polos que son pecadores. En algún momento van a haber fricciones. Exacto, va a haber algo. Va a haber algo. Va a haber roce. Así que, punto muy importante, se unirá a su mujer. Así Y esa es. unión implica muchas cosas. Implica Así muchas que pilas, cosas. ¿no? Así es. Pilas. Vamos al Ahora, tercero, hermano Eddie. El tercer elemento. Que tiene que será- ver, por cierto, de la declaración final. Exacto, la declaración final. O sea, una vez que el Señor expresa su voluntad, el hombre la cumple, ¿cuál es el resultado de eso? Serán Ser una una sola sola carne. El otro verbo. Serán. Ser. Ser. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer después de esa unión? Después de unirnos. Ser una sola carne. Y mire, este último elemento del matrimonio reúne en sí mismo la consecuencia lógica de haber dejado el antiguo núcleo familiar y haber pasado a formar uno nuevo, fundado sobre la base de una unión estable y permanente. Dentro de ese marco relacional es donde tiene sentido, escuche usted, hablar de la intimidad sexual. Exacto. Es ahí donde fue diseñado. Exacto. Y me encanta observar, hermano Eddie, tomando el punto siempre de la fórmula, sí, que es la declaración. O sea que para el Señor esta parte es importante. Claro. Sí, así como pone el ejemplo de la declaración que se paraleliza con relación a la luz, y vio Dios que la luz era buena. Exacto. Sí. La expresión aquí equivalente a esa que usted acaba de mencionar es serán una sola carne, que podemos decir que es entonces una expresión o podemos decir así, un sentir del Señor, el cual es el anhelo, el deseo de dentro de su creación. Exacto. Ser esa sola carne. Exacto. Y lo que usted ya mencionaba, todo lo que conlleva, por supuesto, las relaciones sexuales, es allí donde están establecidas, en ese momento. En otro momento de cualquier etapa del humano, podemos decir que va en contra de lo que Dios estableció. Fuera del cauce. De cierta forma también podríamos decir de que el matrimonio también es un cauce, ¿no? Un cauce que Dios diseñó para la práctica de una sexualidad saludable. ¿Sí? Y me llama mucho la atención lo que estaba mencionando hace un momento, que es dentro de ese marco relacional en donde tiene sentido hablar de la intimidad sexual, donde hombre y mujer pueden compartir partes muy sensibles de su persona, su cuerpo, su alma, su propia vulnerabilidad interior, sin sentirse avergonzados y en un contexto de intimidad. Alguien decía esta frase, pastor, que para muchos puede resultar como hasta un poco como fuera de lugar. Sí, la sexualidad dentro del matrimonio es santidad. Claro, claro, o sea, es que el Señor lo diseñó así. ¿Sí? O sea, es el círculo. Fuera ¿sí? de ello, Fíjese que alguien fuera de ello no sirve. Nada. Sí, no sirve. Fíjese que en su momento escuché una ilustración de alguien que hablaba acerca de la sexualidad y decía, la sexualidad es como una chimenea en el centro de una casa, ¿no? Usted, no, yo no tengo una casa con chimenea, ¿va? Pero... bueno, yo creo que aquí... pero en algún creo que aquí en Oriente no sé si habrá con chimenea, pero... de veras, o sea, aquí solo calor. Pero fíjese que en los lugares fríos, lo que hace una chimenea en el centro de la casa es llevar calor, ¿no? Es proveer calor y crear un clima cálido y agradable para que la familia pueda habitar bien. Igual es la sexualidad dentro del matrimonio. Exacto. Pero ¿qué pasa si el fuego se sale de esa chimenea? Incendia toda la casa. Es peligroso. Eso es lo que pasa precisamente si la sexualidad o una sexualidad saludable que se está viviendo dentro del matrimonio se sale de ese cauce. Está fuera de la voluntad. Sí, quema. Y todo lo que es fuera de la voluntad del Señor, pues es un problema.
Así es. Es un problema el cual tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? No nos conviene, al humano no le conviene. Tendrá un sinfín de consecuencias estar fuera de la voluntad del Señor. Así es. Por supuesto, detrás de lo que estamos hablando, queridos hermanos, está un ataque serio a todas las distintas propuestas de las distintas ideologías que hoy en día existen para destrucción del humano. O sea, no trae nada bueno todo este tipo de ideologías. Así es. Es destrucción. Pero bien, hermano Eddie, hemos hablado acerca de los elementos claves del matrimonio. Así es. Y hablamos un poquito de estos 3 pasos de la fórmula creacional del Señor. Sí, la expresión de su voluntad, la ejecución, número 2, y la declaración final del buen funcionamiento de las cosas que Él creó. Él lo declaró, Él vio que era bueno. ¿Qué vio que era bueno? Que el hombre y mujer dejaran a su padre y a su madre y se hicieran una sola carne. Varón y hembra, complementarios. Recordemos que lo que mencionamos, ¿no? La palabra matrimonio no existe fuera de ese contexto. Así que, privilegio grande, hermano. Sí, definitivamente. Un privilegio hablar de todo. Sí, la verdad es que hablar de matrimonio y familia siempre es relevante. Sí. Siempre es relevante e importante en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir este tema con todos ustedes. De verdad, nos gozamos. Esperamos de que cada contenido que hacemos, de que cada contenido que se está hablando acá sea de bendición y de edificación para su vida. Para mí, hermano Carlitos, un privilegio hablar de este tema con usted. Amén. Amén. Así que damos gracias a Dios por este tiempo entonces. Y ánimo a que puedan seguirnos en las distintas plataformas. Siempre queremos recordarles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. Así que un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Diálogo de Fe y Salvación. Si el Señor lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa. Que el Señor les bendiga. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.